eléctricos que en un segundo o en 4 milisegundos determinaban una contracción. Tenemos el potencial de acción, etcétera, etcétera, que es exactamente lo que está registrando el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene muchos segmentos, intervalos y ondas, ¿no es verdad? Por temas de tiempo, vamos a dejar aquí para que se los aprendan los intervalos y los segmentos, ¿no es verdad? Que dependiendo de la entidad patológica vamos a revisar distintos. Por ejemplo, cuando estamos viendo fibrilación auricular, cuando estamos viendo flote auricular, estamos evaluando la presencia de onda P, y en ausencia de onda P es segmento PR o la naturaleza de segmento P. Bien, aquí esto es exactamente lo que se estaba comentando, ¿no es verdad? Tenemos una distribución equitativa basada en la disposición en un eje cartesiano, disposición de un eje cartesiano, ¿no es verdad? Que lo corta transversalmente y anterior y posterior. Entonces tenemos una imagen muy marcada de los ejes cardíacos, lo cual nos lleva, ¿no es verdad?, a conocer cuáles son las caras del corazón. Tenemos los frontales y tenemos los precordiales. Tenemos la derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, ABL y ABC. Todos estos están viendo las caras, representan las caras frontales, B1 a B6, las caras precordiales. Entonces, ¿no? El objetivo de la colocación de estos electrodos es determinar qué cara del corazón en relación a de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha, o de abajo a la derecha, hacia arriba a la izquierda y viceversa. Estamos viendo los ejes y las caras. Entonces aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos a ABR como está atravesando hasta llegar a D2. Y D2 también llega hasta ABR. Entonces, esto explica un fenómeno que nosotros vemos en el electrocardiograma, que es esto. B2, ¿contra quién está? Contra ABR. Pero no es que la actividad eléctrica sea cero, si se dan cuenta, no es plana, es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en B2 la actividad eléctrica, por ejemplo, QRS, quiere decir que la fase final de la despolarización de la cámara posterior del ventrículo se aleja de este eje y se acerca hacia ABR. En contraste, en ABR, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No es verdad? Vamos a tener su contraparte con la despolarización negativa de la onda R. Entonces, esto no es una cosa que tengan que saber de memoria, ¿no es verdad? Solo que se contrasta en D2 a ABR, D3 a ABF, etcétera, etcétera. Y los precordiales que están haciendo de anterior a posterior. A la colocación de los electrodos, ¿no es verdad? Que esta es la actualizada, porque antes el electrodo lila no existía, era un electrodo negro, pero bueno, actualmente ahora los electrodos son colores lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuarto espacio intercostal derecho, izquierdo, entre B2 y B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, quinto espacio intercostal axilar anterior, axilar media. Entonces, es muy sencillo. Esto les recomiendo que lo estudien muy bien, porque cuando ustedes estén rotando o haciendo su internado rotatorio, principalmente en el rote de cardiología, pacientes que se van a realizar cirugías, pacientes que tienen hipertensión más de 15 años o pacientes que se sospecha algún grado de arritmia, taquiarritmia o bradiarritmia, se les va a decir a ustedes, se les va a dar el electrocardiograma portátil para que saquen el electrocardiograma. Entonces les estoy dejando aquí el actualizado. Entonces, ¿cuáles son las características del electrocardiograma para ser considerado normal? La primera, la onda P. Disculpen un segundo. La onda P debe preceder al QRS, es decir, debe haber una P antes de un QRS, así de sencillo. El intervalo PR debe ser normal y constante. ¿Qué quiere decir el PR? El intervalo entre el inicio de la onda P y el final de la onda R debe ser entre 0,12 y 0,20. Cuando esto está acortado, mide menos de 0,12, es una taquiarritmia. Y cuando está por encima de 0,20 es bradiarritmia, porque no se olviden que estos segundos están utilizando la unidad de tiempo. Entonces, si se contrae muchas veces en muy poco tiempo, es taquicárdico. Y si se contrae muy pocas veces en esta misma unidad de tiempo, es bradicárdico. La morfología de la onda P debe ser normal. ¿Cuáles son los normales? Positiva en D1,
positiva en D1, negativa en ABF. Perfecto. El intervalo RR debe ser igual. Si es irregular, se llama ritmo irregular. ¿Qué quiere decir el intervalo RR? Entre una onda R y otra onda R debe haber la misma cantidad de cuadritos grandes y pequeños. Eso quiere decir. Y hay un último que no figura acá, que es que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto para ser considerado un electrocardiograma normal. Entonces, ¿no es verdad? Las caras, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es verdad? Cada una de estas utiliza la colocación de los electrodos para determinar la relación del electrodo con la cercanía del corazón. Entonces, ¿qué cara se ve con qué derivación? B1 y B2 ven la cara septal. ¿Qué es el septo? ¿Qué es el septo? El septo es esa unidad muscular que está separando el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, donde camina el haz de His. B3 y B4, la cara anterior, B5 y B6, la cara lateral baja, es decir, la parte de abajo hacia los lados. Derivación 1 y ABL, lateral alta, es decir, a los lados de las aurículas. D2, D3 y ABF, la cara inferior, la parte de la base. Y bueno, estas que son extrapolares, ¿no es verdad? Que se colocan cuando los pacientes, por ejemplo, están quemados o cuando los pacientes tienen amputada alguna extremidad que impide realizar la toma del electrocardiograma normal. Y el B7, B8, B9, que es para evaluar la cara posterior exclusivamente cuando se sospecha, por ejemplo, de malformaciones congénitas de la unión esófago-cardíaca del fondo de Taifel de la cara posterior. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, ¿no es verdad? Cada uno de estos está recibiendo, como están viendo acá en la pantalla, un color y una cara y una derivación. Derivación, color y cara. Y aquí estamos viendo la determinación, porque cuando se infartan los tejidos, no es un infarto masivo dependiendo de la arteria, ¿no es verdad? Tenemos la cara con amarillo, esta de acá, anterior y septal. Fíjense, está la cara anterior y aquí está la cara septal, es decir, la unión muscular que separa ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. La anterior está irrigada por la descendente anterior, que corresponde a esta arteria, es la arteria descendente anterior, y la cara septal es 2/3 anteriores de la descendente anterior, es decir, 2/3, 2/3 partes de la arteria anterior es la arteria septal, y 1/3 posterior de la descendente posterior, es decir, la arteria que está pasando por detrás del corazón aquí se anastomosan y hacen la cara septal. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ese tabique muscular que separa de izquierda a derecha está irrigado 2/3 delanteros por la arteria descendente anterior y 1/3 posterior por la descendente posterior. La lateral que corresponde a diagonales de la descendente anterior. Aquí está el colorcito, ¿no es verdad? Diagonales de la descendente anterior. Entonces son las ramas que están haciendo anastomosis con la anterior. Obtusas marginales de la circunfleja. La cara inferior, descendente posterior, en un 85% y la circunfleja en un 15%. ¿Cómo se termina de ver eso? Así, lo que estamos viendo aquí es un electrocardiograma normal que nos permite dar el diagnóstico certero. ¿Y cuál sería el diagnóstico certero? Pues depende de la cara. Porque, por ejemplo, si tuviéramos, no es verdad, un infarto agudo de miocardio en este segmento, en el que la elevación del ST está en derivación 1, tendríamos derivación 1 ABL lateral alto. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Sería un infarto agudo de miocardio, ¿no es verdad?, en la cara lateral alta, con elevación del ST en derivación 1, con compromiso de las arterias marginales o circunflejas de la descendente anterior. Esto se los voy a dejar como imagen para que siempre lo ténganlo en su celular, ténganlo donde más rabia lo ténganlo en su habitación, no sé, pero apréndanselo, porque, por ejemplo, vamos, qué sé yo, con las amarillas. B1 y B2. ¿Qué cara sería el infarto? Sería un infarto septal, es decir, sería un infarto agudo de miocardio en la cara septal con elevación del ST, con compromiso de las arterias septales de la descendente anterior o de la descendente posterior. Esto nos está diciendo, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer. Debemos tomar una angiotomografía dirigida a estas dos arterias para determinar cuál de las dos es la patológica. ¿El objetivo final cuál es? Ver el corazón en todos sus segmentos. Es como si estuviéramos viendo los segmentos entrecruzados de una cámara a la otra.
como si tuviéramos aquí un huequito que nos permite ver de este otro extremo, y de este otro extremo con el mismo huequito pudiéramos ver del otro extremo y captáramos en el medio qué es lo que le está pasando a ese corazón. El infarto agudo de miocardio, entonces, ¿cómo se produce? Esto tiene varios mecanismos, pero el mecanismo más frecuente es el asociado en un 91 a 95% a enfermedades metabólicas en personas mayores de 30 años y en personas menores de 30 años, enfermedades metabólicas primarias. ¿Cuál es la situación, sin embargo? Tenemos cualquier vía endógena o exógena que genere daño endotelial. El endotelio, ¿no es verdad? Es esa capa que parece, ¿cómo se llama esto? Parece un tapiz interno que tiene varias funciones. El endotelio, por ejemplo, puede sintetizar óxido nítrico, haciendo que haya vasodilatación local. Puede reclutar el factor de fibrina, ¿no es verdad?, para que se formen coágulos, o los factores de coagulación en general, cuando son lesionados los vasos sanguíneos, y el tromboxano A2. Ustedes dirán, ¿pero para qué el tromboxano A2? Para que quede tejido fibroso, reemplazando a los tejidos que se han muerto y que no puedan ser sustituidos. En este proceso patológico de lesión endotelial viene la vía endógena. Hemos visto que hay exógena, como este cigarrillo de aquí, afuera, y endógena, la vía interna. ¿El agua se mezcla con el aceite? No, el agua no se mezcla con el aceite. Tenemos un grupo de proteínas, sin embargo, que hacen que la grasa pueda ser hidrosoluble. Como ustedes saben, es decir, que la grasa en condiciones normales no es hidrosoluble, y al no ser hidrosoluble no se puede transportar. Sin embargo, aquí hay una particularidad bastante interesante. El cuerpo utiliza al hígado para sintetizar un grupo de proteínas que se llaman lipoproteínas de transporte, que le dan hidrosolubilidad al alimento. Cuando comemos grasa, la grasa es digerida por las enzimas digestivas y es saponificada, es decir, se unen partículas de bilirrubina directa y hacen un proceso que se llama saponificación. Y esta saponificación sí se pueden unir las proteínas de transporte. Estas proteínas de transporte se clasifican de acuerdo a cuánto está, ¿cómo se llama esta? Pesada es la grasa. Se llaman HDL, LDL y VLDL. La de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. Quiere decir que cuando la densidad es baja, su transporte es más sencillo, y cuando la densidad es alta, el transporte es más complicado, porque mientras más densa sea la grasa, más se va a parecer al aceite. Entonces es muy difícil de sacar el aceite, por ejemplo, de las manos, y cuando le echas agua tampoco se sale, entonces es una complicación. Entonces, estas proteínas, sin embargo, tienen un índice de saturación, por lo tanto, cuando se saturan, ya no pueden transportar más grasa. ¿Y qué es lo que le pasa a estas apolipoproteínas? Empiezan a depositarse. Este depósito que empieza a generarse en los vasos sanguíneos, ¿qué vasos sanguíneos? Los más pequeños. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos más pequeños? Los del corazón y los del cerebro, que son cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, porque tienen una particularidad que otros tejidos no tienen, que es que tienen que tener vasos perforantes para llegar a tejidos específicos. Entonces, estos vasos sanguíneos tienen su depósito de grasa, ¿no es verdad?, que se mezclan con calcio. Y al mezclarse este depósito de grasa, ¿de qué está hecho este depósito? De ácidos grasos, colesterol, proteínas, glóbulos blancos y, por supuesto, calcio. El calcio es vital en esto porque el calcio lo endurece. Se precipita el calcio en la sangre y vuelve duro a la placa. Y esta placa se torna ateroesclerótica. ¿Por qué se llama atero? Porque hay una placa ateromatosa. ¿Cómo sé que hay una placa ateromatosa? Por anatomía patológica que tiene este contenido, ¿no es verdad? Esclerosis quiere decir que donde crezca esta placa, el vaso sanguíneo se va a tornar duro y muy difícilmente va a generar una contracción y dilatación vascular fisiológica. Entonces, en contraste, ¿qué es lo que pasa? Si no cambiamos nuestra alimentación, o nuestro paciente no cambia su alimentación, empieza a aumentar la placa ateromatosa, y la placa ateromatosa empieza a generar obstrucciones parciales del flujo sanguíneo.
porque todavía puede correr un poquito de sangre y perfundir los tejidos. Y es cuando los pacientes empiezan a referir que tienen entumecimiento o adormecimiento, parestesias del miembro superior izquierdo o en el pecho. ¿Cuál es el problema? Empieza a generarse una capa de tejido fibroso con el tiempo. Con el tiempo empieza a generarse una capa de tejido fibroso aproximadamente en unos 2 años, que el tejido fibroso, como ustedes pueden ver en esta imagen, da continuidad al endotelio. El endotelio crece encima de la placa ateromatosa. ¿Cuál es el problema? Cuando los vasos sanguíneos no tienen placas encima, el flujo es laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que avanza como literalmente un rectángulo. Se contrae el corazón y avanza. Aquí hay sístole y avanza, hay diástole y se relaja, dándole este aspecto. Sin embargo, si el vaso sanguíneo está obstruido por placas ateromatosas, como en esta imagen, el flujo se vuelve turbulento y se vuelve laminar después del sitio de lesión endotelial. Y al volverse turbulento, ¿cuál es el problema? Se sobrepasa, ¿no es verdad?, el índice de Reynolds. El índice de Reynolds es ¿cómo se llama esto? El que explica cuánto pueden tolerar los vasos sanguíneos de fuerza y de presión. Y al superarse eso, ¿qué es lo que pasa? Hay daño endotelial. ¿Pero daño del endotelio de dónde? De la placa ateromatosa. Por lo tanto, la placa, se le rompe el endotelio que ha crecido encima, producto del flujo turbulento que está lastimando la placa. Y la placa, ¿qué es lo que puede hacer? Reclutar factores de coagulación. Entonces, como ven aquí, se está reclutando los factores de coagulación porque la placa se ha roto y ¡pam! Entre la placa y el coágulo hay una obstrucción total del flujo sanguíneo y esto produce un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el problema? Acá está. Como pueden ver, las células necesitan oxígeno para funcionar. Entonces, para que nosotros tengamos una función adecuada de las células, obviamente necesitamos oxígeno, pero necesitamos oxígeno por 2 razones. La primera, porque el oxígeno participa en la vía metabólica de las mitocondrias para mantener vivos a los tejidos, eso lo sabe todo el mundo. Pero lo segundo es que sin oxígeno las células se atontan, están en un proceso hipóxico y cuando están hipóxicas no funcionan. Entonces, al no funcionar las membranas celulares y la mitocondria no pueden garantizar esto que ustedes están viendo aquí, esta imagen de acá. ¿Qué sustancia es esta? Esta H. ¿No reconocen esta sustancia? Esto es hidrógeno, que tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En condiciones normales, la membrana celular participa en una función que se llama intercambio de electrones. El oxígeno entra y se sale el hidrógeno, pero como la célula está hipóxica, no hay salida del hidrógeno, de los hidrogeniones, hacia afuera de la célula. Y el hidrógeno es ácido. Entonces los tejidos que se encuentran hipoperfundidos, en este caso el miocardiocito, empieza a entrar en un proceso de acidosis metabólica. ¿Y cuál es el problema con la acidosis metabólica? Que empieza a captar hidrogeniones, electrones libres y empieza a lesionar la membrana celular. ¿Pero cuál es el problema con eso? Aquí está, estrés oxidativo. Si ustedes dejan una célula expuesta al oxígeno, se degrada. Y aquí tenemos un problema. Y es la razón por la que no se hacen cirugías de entrada al infarto agudo de miocardio. El oxígeno es oxidativo y nuestras células no tienen, o la célula infartada, no tienen una cadena de electrones, de salida de electrones adecuada. Entonces, si tú le permites la reperfusión muy rápido al tejido que se ha lesionado, el oxígeno entra tan rápido a la célula lesionada que le causa estrés oxidativo y lesionas más el tejido. El oxígeno se mezcla con el hidrógeno o se mezcla con más oxígeno y forman estos ROS, R-O-S, por sus siglas en inglés, Reactive Oxygen Species, que se llaman especies reactivas de oxígeno,
que inducen al daño tisular, tissue damage. Este daño tisular está dado por peroxidación de los tejidos lipídicos. Entonces, ¿de qué está hecha la membrana celular? De fosfolípidos. Entonces hay peroxidación de la membrana, los tejidos empiezan a morir. Y cuando se muere la membrana, ¿qué es lo que le sigue? La mitocondria. Entonces, al no tener mitocondria, entra del estrés oxidativo al estrés carbónico, y del estrés carbónico al estrés metabólico, dando como resultado la muerte del tejido. ¿Y por qué es tan importante que se muera el tejido? Porque como el tejido se ha muerto y ha habido reclutamiento de factores de coagulación, habíamos quedado que entre esos factores había el de fibrosis. Entonces, ¿cuál es el resultado final? El corazón, se muere el tejido y no puede ser reemplazado por tejido, pero no puede ser reemplazado por nuevos músculos que contraigan la capa, que generan el mismo índice de contracción y función inotrópica del corazón. La correlación, entonces, mezclaremos nuestros conocimientos. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, síndrome coronario agudo con elevación del ST. En cada uno de estos cursa con hay algo distinto. La depresión del ST en este segmento, ¿no? Y la elevación del ST que da esta imagen como carpa. En el infarto agudo con elevación, ¿no es verdad? También se llama infarto transmural o infarto Q. El sin elevación del segmento ST, infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, subendocárdico. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Acá está. Mientras más profundo sea el infarto, más lesión produce. Mientras más lesión produce, ¿no es verdad? Más, más activación hay del estrés oxidativo. Más probable es que nuestro paciente se muera. El proceso isquémico, ¿no es verdad?, es normalmente tanto subendocárdico como transmural como el resto de las lesiones. Pero ¿cuál es el problema? El que tiene elevación del ST es mucho más grave. ¿Por qué es mucho más grave? Porque el infarto es transmural. ¿Qué quiere decir eso? Es de los vasos sanguíneos perforantes, es decir, se pierden segmentos enteros de músculo, porque está más allá, ¿no es verdad? Está más allá de la fase vascular, está más allá del músculo, que el músculo es el muro cardíaco. Entonces, más allá del muro, en el endocardio y los vasos sanguíneos. Y sin elevación del ST es subendocárdico, es por debajo del endocardio, es decir, compromiso exclusivamente de los vasos sanguíneos y los tejidos superficiales. Entonces, el que tiene elevación del ST es mucho más lesivo. Y aquí estamos viendo, porque fíjense, subendocárdico, tejido superficial. Transmural, más allá del músculo, compromiso de los vasos sanguíneos en general. Tenemos los diagnósticos diferenciales, porque ¿qué básicamente nos está diciendo? ¿Qué otras cosas pueden generar elevación del ST o depresión del ST? Elevación del ST, hipercalemia o hiperpotasemia, es decir, una concentración potásica mayor a 5,5, normalmente superior a 6,1. Repolarización precoz. ¿Cuándo se repolariza precozmente? En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿es verdad? Sobrecarga diastólica. ¿Dónde sobrecarga diastólica? En la insuficiencia cardíaca o síndrome del QTC. Diagnóstico diferencial de la depresión, es decir, hacia abajo, sin elevación del ST. Patrón juvenil, personas menores de 17 años, normalmente entre los 15 y los 8 años, tienen una degradación por la posición de la masa cardíaca en relación al electrocardiograma que está hecho para adultos. Es por eso que hay electropediátrico y electroadulto. Reperfusión, justamente que nosotros hayamos desbloqueado el tapón que estaba generando isquemia en nuestro músculo cardíaco y que lo esté lesionando. Ondas T cerebrales, que es la mala colocación del electrocardiograma, que es muy frecuente. Sobrecarga sistólica y alteración de la repolarización. Lo cual nos da, ¿no es verdad?, nuestros patrones de diagnóstico diferencial, que bueno, ojalá fuera tan sencillo como esto, ¿no es verdad? Ya tiene una elevación del ST, descartemos hipercalemia. O sea, no es así, tienen otros síntomas los pacientes, aparte de los estudiados. Entonces,
signos y síntomas, más allá de los electrocardiográficos, más allá de los laboratoriales, son los que hacen el diagnóstico. De todos estos, ¿cuáles son los que podemos descartar? Los hallazgos laboratoriales. La isquemia subendocárdica se mantiene el electrocardiograma con ondas T altas, picudas y derramas simétricas, mientras que la isquemia transmural, es decir, con elevación del ST, el cuadro avanza, las ondas T altas iniciales se negativizan con sus ramas simétricas. Fíjense qué nos está diciendo esto. Nos está diciendo que al principio es muy positivo y a medida que se va muriendo el músculo, se va volviendo negativo. Esto es un mal pronóstico. Incluso si sobrevive, tiene una sobrevivida de 5 años. Entonces, ¿no es verdad? Les dejo aquí los diagnósticos diferenciales para la depresión del ST persistente y elevación del ST persistente. De todos estos, por ejemplo, el diagnóstico diferencial que más llama la atención es la depresión del ST y se ve muy seguido la intoxicación digitálica. Medicamentos digitálicos que reduzcan la frecuencia cardíaca que normalmente se utiliza para las arritmias y se lo toma mal el paciente, puede generar depresión del ST. Alteración de la repolarización, los bloqueos de rama. Normalmente los bloqueos de rama acompañan a las hipertrofias ventriculares que son producto de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, por la resistencia vascular sistémica. En el diagnóstico diferencial del transmural, ¿cuál es el más frecuente? Pericarditis, es decir, la ocupación por líquido del espacio de la contracción, que retrasa la contracción muscular ventricular. Esa es la causa de elevación del ST, pero el paciente no tiene síntomas de algidez precordial. Entonces, ¿no es verdad? Para que aprendan la diferencia, tenemos, ¿no es verdad?, el contraste. ¿Por qué tenemos el contraste? Porque no se olviden que son imágenes en espejo. Como les había mostrado al principio, si hay alteración en ABL, tenemos su contraparte en D3, por ejemplo, y ABR en D2, y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema con eso? Si hay elevación del ST en ABL, por ejemplo, en D3 vamos a tener depresión del ST. Entonces, no haces el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio viendo solo una parte del electrocardiograma. Tienes que revisarlos todos para ver si se sostiene esta particularidad. Porque, por ejemplo, en algunos de estos, en los cambios recíprocos, por ejemplo, cuando colocas mal los electrodos, cuando tienes pericarditis, este fenómeno no se repite o se repite de manera muy leve, y esto debe ser igualito en su contraparte. Entonces, ¿no es verdad? Para no torturarlos mucho, vamos a ver ahorita de manera muy rápida el infarto agudo de miocardio anterior. Elevación del ST, el memotécnico para saber las arterias o las arterias que están irrigando la cara anterior, sal. Septal, anterior, lateral, baja, sal. B1 a B6. Entonces aquí tenemos todas las caras que corresponden al infarto agudo de miocardio anterior, compromiso de estas arterias. ¿Qué arterias son las responsables de la cara anterior cuando se infarta? Descendente anterior, que genera cambios de B1 a B4, y la circunfleja, que genera cambios de B5 a B6. ¿No es verdad? Okay. El infarto agudo de miocardio lateral, ¿cuáles son las caras? B5, B6, lateral baja, D1 y ABL. Entonces B5 y B6 están viendo la parte inferior izquierda, D1 y ABL la parte superior izquierda. ¿Cuáles son las arterias responsables de este segmento? Circunfleja para B5 y B6, D1 y ABL la circunfleja también. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que si hay un infarto agudo de miocardio de la arteria circunfleja, si es B5 a B6, es la parte de abajo, muy riesgoso porque eso es el ventrículo. D1 a BL, la parte superior izquierda, que es el inicio del ventrículo. Entonces, ¿cuál es peor? La parte baja, porque no se olviden que la contracción muscular de los ventrículos es de arriba hacia abajo. Entonces, la contracción en la parte inferior, que es la que debería absorber la mayor cantidad de fuerza por los desmosomas y por la contracción mediada por la conducción en los puentes, debería dar un volumen telesistólico final, el ventrículo en la parte más baja. Entonces, la parte que se infarta, lógicamente, disminuye gradualmente la función cardíaca y la persona fallece. Este es el más grave de todos, ¿no es verdad? El infarto agudo de miocardio inferior, porque puede ser en el ápex y tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho entran en disfunción. Elevación del ST de 2 a BF y D3. Descenso recíproco de 1 y ABL. ¿Cuáles son las arterias responsables? Aquí tenemos 80-20. 80, la descendente posterior de la
coronaria derecha, 20% la coronaria izquierda de la descendente posterior. ¿No es verdad? En todos los pacientes con infarto, con infarto inferior, se obtiene el registro de las derivaciones derechas y posteriores, pues se relacionan con la extensión del daño a estas regiones, lo que les decía, que es muy riesgoso porque amenaza con la disfunción de ambos ventrículos. Infarto agudo derecho, elevación del ST de B1 a B6. El descenso recíproco, es decir, ¿a qué entienden por descenso recíproco? Su imagen espejo, qué electrodos van a generar una alteración en espejo. Si estos se alteran, se van a alterar estos haciendo exactamente lo opuesto. Si estos se vuelven negativos, estos se van a volver positivos, y si estos se vuelven positivos, estos se van a volver negativos. ¿Qué arteria responsable? Coronaria derecha, marginal derecha, que corresponde a esta que está bien aquí. ¿Por qué se llama marginal? Porque no está yendo hacia adelante, está yendo por un lado. El infarto agudo de miocardio posterior, no se olvide, elevación del ST de B7 a B9, los electrodos especiales. Cuando están sospechando de esto, recién les solicitan los electrodos especiales, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? En Bolivia, ninguna sala de urgencias cuenta con estos electrodos. Creo que no hay en ningún lado, excepto en el hospital del tórax. Y si hay en el hospital del tórax, ¿de qué año será? Descenso recíproco B1, B2 y B3. ¿Qué arteria está irrigando este segmento posterior? La coronaria izquierda, la circunfleja, es decir, la que está bajando por el otro lado, y de la coronaria derecha, la descendente posterior. Entonces, en este electrocardiograma, ¿quién puede decirme qué es lo que hay? ¿Hay alguien que vea algo raro aquí? Bueno, este es un electrocardiograma normal. Este electrocardiograma no tiene nada de nada. Aquí. Bueno, se los muestro. Aquí hay una depresión del ST en D2. En contraste, como está con depresión el D2, tenemos su contraparte con elevación del ST que corresponde a ABR. Fíjense, hasta acá. Acá está. Y acá está su imagen en espejo. Y aquí es un poquito menos evidente, ¿no es verdad? Acá está. En B2 y en B3 tenemos una mini elevación del ST. Aquí, más evidente, D2, D3 con hipernegativización, fíjense, D2 y D3. Están viendo acá, ¿no es verdad? ¿Dónde más hay una elevación? Acá. Fíjense, esta es la de manual. Y acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el resto del problema? Lo que voy a hacer es que voy a dejar estas diapositivas en el grupo de WhatsApp para que vayan familiarizándose con los, ¿cómo se llama esto? Con los electrocardiogramas, y cuando ya tenga acceso a la plataforma les voy a dejar 3 electros. Un electrocardiograma va a ser normal y 2 electros van a ser patológicos. Ustedes, con la guía que les acabo de compartir, me van a decir dónde está el síndrome coronario, si es elevación del ST o con elevación del ST o disminución del ST, en qué derivación es, y encima de qué derivación, en qué arteria es, y me van a poner síndrome coronario agudo, tantos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
no hay preguntas. No, doctor. Ok. Entonces, ya nos vamos a estar viendo, yo creo, la próxima semana normal. Como les he dicho al principio, tengo muchas dificultades para alcanzar a su clase porque me han asignado literal a último momento, pero no se preocupen. Como habíamos quedado, no los voy a torturar mucho, ni les voy a sacar mucho la mierda con los asuntos de fisiopato, justamente porque tanto ustedes y yo estamos un poquito escogeringados con el tema de nuestros horarios, pero ya se va a solucionar. ¿Listo? Muy bien, si no tienen más preguntas, descansen, disfruten su fin de semana, que ya creo la próxima semana ya es de evaluaciones. Entonces, no es lo único que hemos avanzado hasta ahorita ha sido corazón, insuficiencia cardíaca, hipertensión, resistencia vascular sistémica, insuficiencia cardíaca hipertensión primaria, secundaria, infarto agudo de miocardio. Entonces, el caso clínico para su evaluación va a ser relativamente sencillo, ¿listo? Muy bien. Tengan buenas noches. Nos vemos después. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.